El mecanismo de una reacción es la secuencia de pasos que explica cómo ocurre. Se diferencia de la ecuación química, en la que solo se representan los materiales de partida, reactivos catalizadores y los productos finales. Los principales tipos de mecanismos en las reacciones químicas suponen la ruptura de enlaces entre átomos de una forma heterolítica u homolítica. En este último caso, implica la formación de radicales, por lo que se denominan reacciones radicalarias. Existen varios tipos de sustitución, adición, reordenamiento y oxidación-reducción. En este seminario repasaremos el mecanismo de las reacciones de sustitución, veremos en qué proporción se distribuyen los productos formados y también hablaremos de las reacciones de adición y de la ruta que lleva a la formación de un producto preferentemente. Ya hemos visto que la reacción de sustitución comienza con una etapa de iniciación en la que se produce la ruptura homolítica del enlace cloro-cloro que genera dos radicales cloro. En la primera etapa de propagación, el radical cloro abstrae un hidrógeno del alcano. Es como en el juego del pañuelo en que gana el que consigue cogerlo. Y forma un radical alquilo. Este radical se une a un átomo de cloro de la molécula de cloro, dando un cloroalcano y un nuevo radical cloro, que vuelve a la primera parte de la etapa de propagación para repetir todo el proceso. Por último, cuando los reactivos se agotan, los radicales que quedan reaccionan entre sí, dando moléculas estables. El proceso neto es la formación de un haloalcano desde un alcano y una molécula de halógeno. Cuando una molécula tiene más de un tipo de hidrógeno, la halogenación lleva a la formación de una mezcla de productos, como en el juego de la gallina ciega, que se trata de atrapar todos los posibles hidrógenos en este caso. La distribución de los productos depende de dos factores principales: el número de hidrógenos que se pueden sustituir y la estabilidad del radical formado. Por ejemplo, para el átomo de cloro es más fácil extraer un hidrógeno sobre un carbono secundario que de uno sobre uno primario, aproximadamente 4 veces. Para otros halógenos, como el flúor, cloro y bromo, las velocidades vienen representadas en el cuadro azul y son de 1, 1,2, 1,4 para el flúor, 1, 4 y 5 para el cloro y 1, 250 y 6.300 para el bromo. Vamos a ver un ejemplo. El propano. El propano tiene 6 hidrógenos, color azul, sobre un átomo de carbono primario y 2 hidrógenos, color rojo, sobre un átomo de carbono secundario. Luego la proporción de productos que se podría esperar sería de 3 a 1, es decir, un 75% para la extracción de hidrógeno sobre carbonos primarios y de un 25% para la extracción de hidrógeno sobre carbono secundario. Sin embargo, esto no es así. Como tenemos que considerar la estabilidad del radical que se forme, para el caso de la halogenación del propano, la proporción depende no solo del número, sino también de la velocidad. Así, los cálculos serían 2 hidrógenos sobre carbono secundario. La velocidad de cloración sería de 4 por un factor que llamamos X. Para cuando se extrae protones de un carbono sobre un carbono primario, son 6, su velocidad es 1, por el factor X. La suma de ambos llevaría al total de productos formados, es decir, al 100%. De aquí despejamos X y nos sale 7,14, por lo que experimentalmente se observa la formación del 57% al producto resultante de la extracción de un hidrógeno sobre carbono secundario frente a un 43% de los hidrógenos sobre carbonos primarios. La reacción de adición es aquella en que una o más especies se suman a una molécula que posee al menos un enlace múltiple. El juego consiste, como aquí se representa, en adicionarse, sumarse sobre la molécula otra nueva especie. Pues bien, implica finalmente la formación de dos nuevos enlaces y una disminución en el orden del enlace inicial. Cuando la especie que se adiciona es un radical libre, pues llamamos adición radicalaria. Los radicales pueden iniciarse por ruptura de una molécula de halógeno, como ya hemos visto, o por un iniciador radicalario, como un peróxido. Pues bien, aquí la reacción se inicia por luz o calor que rompe
el enlace oxígeno-oxígeno, dando 2 radicales alcoxilo. El radical alcoxilo se estabiliza tomando un protón del bromuro de hidrógeno y deja un radical bromo libre. Este se adiciona sobre un alqueno, dando una nueva especie radicalaria que se estabiliza tomando un hidrógeno del bromuro de hidrógeno y dejando un nuevo radical bromo que, como sabemos, se vuelve a iniciar el proceso de propagación. Por último, en las etapas de terminación, la interacción de 2 radicales cualesquiera dan por finalizado todo el proceso. El proceso global es la transformación de un alqueno en un haloalcano. Pero, ¿qué pasa cuando el alqueno no es simétrico? Podría adicionarse el átomo de bromo a uno u otro extremo. Sin embargo, prefiere hacerlo en una posición. Es como si dijera el símil de saltaré la valla, que me sea más fácil, la más baja. Así, si el bromo se adicionara al extremo izquierdo del alqueno, dejaría un radical primario sobre el otro carbono. Estos radicales son poco estables y tienen muy poca probabilidad de formarse. Si lo hiciera en el extremo derecho, daría un radical secundario que es mucho más estable. Por tanto, la reacción neta es la adición de bromuro de hidrógeno al alqueno para dar un alcano de forma preferente.